Hola compañeros, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Vamos a continuar trabajando lo que iniciamos el día viernes con la aplicación de la derivada en la determinación de recta tangente y recta normal. Voy a trabajar otro ejemplo de lo que es recta tangente y recta normal antes de pasar a la siguiente aplicación. Bien, entonces anoten ahí recta tangente y recta normal, o determinar recta tangente y recta normal de la siguiente función. Vamos a entrar a práctica de una vez con un ejercicio más de lo que corresponde a recta tangente y recta normal. Bien, entonces, determinar recta tangente y recta normal de la siguiente función. ¿Sí? Determinar recta tangente y recta normal de la siguiente función. Procedimiento. El día viernes se les dictó el procedimiento paso por paso, pero igual voy a ir paso por paso para trabajar recta tangente y recta normal de esta función, ¿sí? El paso número 1 dice, anotémoslo si ustedes quieren, y si no, lo llevan en secuencia con lo que anotaron el día viernes. En el paso 1 lo que hacemos es tomar el valor de X, que siempre nos lo van a dar. Solo hay acá una característica de esto. La función real nos la van a proporcionar siempre que me pidan recta tangente y recta normal. Nos van a dar la función real y el valor de X siempre nos lo van a proporcionar. Lo único es que en algunas funciones, cuando me piden recta tangente y recta normal, no me dicen en X igual a 2, sino que me dicen en la abscisa igual a 2. ¿Sí? Entonces, ojo, puede aparecer en abscisa igual a 2 que abscisa o X es lo mismo. Entonces, es la única diferencia. Me dan la función real y me dicen en X igual que 2 o me dicen en abscisa igual que 2. Repito, X o abscisa es lo mismo. Es la única diferencia que puede tener la determinación de recta tangente y recta normal en un ejercicio, ¿ya? La función real siempre la proporcionan, el valor de X siempre lo proporcionan. Lo único es que en lugar de X diga abscisa, pero es lo mismo. Entonces, primer paso es tomar el valor dado en X y sustituirlo en la función real que me están proporcionando. Cuando yo sustituyo el valor de X en la función original o en la función real proporcionada, lo hago con el objeto de conformar un par ordenado X, Y, en donde para X ya tengo valor porque ya me lo están proporcionando. Entonces, tomo ese valor de X porque necesito encontrar el valor de Y. Tomo el valor de X y lo llevo a la función original a sustituirlo, donde corresponde. Entonces, al hacer ese procedimiento, en lugar de colocar f de X, yo voy a trabajar con Y, porque Y es lo que voy a despejar. Entonces digo Y es igual, el valor de X es 2 y lo voy a tomar y lo voy a sustituir y digo 2 elevado al cubo menos 2 por 2 elevado al cuadrado más 2 menos 2. He hecho la sustitución en la función real original presentada del valor de X, ¿sí? Sigo sustituyendo acá y tengo que Y es igual a 2 elevado al cubo, eso es 8. Y acá tengo de una vez, ¿vean? Menos 2 por 2 al cuadrado, que es 4, más 2 menos 2, ¿sí? Entonces tengo que Y es igual a 8. Acá tengo Y es igual a 8. Menos 2 por 4 es menos 8. Más 2, menos 2. Entonces tengo que Y, en este caso, equivale a esta suma. 8 menos 8 se eliminan o se cancelan, es lo mismo. 2 menos 2 se cancelan. Entonces, Y equivale a 0. El par ordenado conformado, entonces, para determinar recta tangente y recta normal en esta función cuando X es igual a 2, el par ordenado queda conformado como 2,0. 2,0. Entonces, primer paso dice, se toma el valor de X y se sustituye en la función original. Se hace con el objeto de conformar el par ordenado X, Y, donde X ya tiene valor, ¿sí? Y entonces, al sustituir el valor de X en la función original,
encontramos el valor de la componente y. Ya tengo el par ordenado 2,0, ¿sí? Segundo paso, da la función real que estamos trabajando. Segundo paso dice, se deriva la función, ¿sí? Se deriva la función. Entonces, la función real proporcionada para este caso sigue siendo x elevado al cubo menos 2x elevado al cuadrado más x menos 2. Esta es la función. Segundo paso dice, se deriva la función. Entonces, f' de x o derivada de la función es igual. X al cubo derivado equivale a 3x elevado al cuadrado. X cubo derivado 3x cuadrado menos 2x cuadrado derivado equivale a menos 4x. Más x derivado equivale a más 1, porque esta es la derivada de una identidad. Por regla o norma general, la derivada de una entidad es 1. Y por último, tengo la derivada de una constante. Por regla o norma, la derivada de una constante equivale a 0 o es 0. Por lo tanto, desaparece de la derivada de la función. ¿Bien? Segundo paso, se deriva la función. Lo hemos hecho, ¿sí? Tercer paso, seguimos trabajando. Tercer paso dice, anotemos por favor. Tercer paso, se vuelve a sustituir el valor dado en x, ¿sí? Se vuelve a sustituir el valor dado en x, que sigue siendo 2. Se vuelve a sustituir el valor dado en x, pero ahora en la derivada de la función. Se vuelve a sustituir el valor dado en x, pero ahora en la derivada de la función, ¿sí? Con lo cual obtenemos el valor de la pendiente. Repito, se vuelve a sustituir el valor dado en x en la derivada de la función, con lo cual obtenemos el valor de la pendiente, ¿sí? Entonces, al hacerlo, en lugar de decir derivada de la función o f' de x, ahora vamos a decir pendiente, identificado con esta m, ¿verdad? Pendiente. Pendiente es igual entonces a sustituir 3 por 2, que es el valor de x elevado al cuadrado, menos 4 por 2 más 1. Entonces, la pendiente para esta función es igual al producto de 3 por 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por 2, que es 8, más 1. Entonces, el valor de la pendiente en esta función es el producto de 3 por 4, es 12, menos 8, más 1. Entonces, el valor de la pendiente para esta función es 12 menos 8, eso es 4, más 1, suma 5. La pendiente para este ejercicio equivale a 5. Bien, tengo una pendiente con valor de 5, ¿ya? Teniendo la pendiente, entonces, cumplimos con lo que corresponde al paso número 2, ¿verdad? Primer paso, sustituir el valor de x en la función real y encuentro y conformo mi par ordenado. Segundo paso, derivo la función, ¿sí? Ya derivada es 3x cuadrado menos 4x más 1. Tercer paso, vuelvo a sustituir el valor dado en x, pero ahora en la derivada de la función. Y al hacer ese procedimiento, lo que obtengo es el valor de la pendiente. Entonces, en el tercer paso obtenemos la pendiente. Para este caso, la pendiente es 5. Cuarto paso sería, ¿verdad? Cuarto paso. Se determina la recta tangente y la recta normal. Vamos al cuarto paso y en el cuarto paso se determina la recta tangente y la recta normal. Vean, primero voy a trabajar recta tangente. Recta tangente. La recta tangente, vean, si se recuerdan, equivale a lo siguiente. Esto ya lo habíamos trabajado, ya lo habíamos visto. La recta tangente es exactamente esta. Lo que vimos en la ecuación de la recta, ¿verdad? Esto es la recta tangente. Por lo tanto, lo que vamos a definir, lo que vamos a determinar en este momento es y igual a m por x más b. Ahora bien, para determinar la tangente, hay una pequeña fórmula que nos ayuda, que nos dice pendiente es igual a y menos y1 partido dividido x menos x1. Esto es, ¿sí? Ahora bien, el valor de la pendiente ya lo tenemos. Para este caso, el valor de la pendiente es 5. La fórmula, aparte de contener pendiente, contiene x1 y el término y1. ¿Quién es x1 y y1?
Pues X1 y Y1 es exactamente lo que determinamos en el par ordenado de X, Y. X1 es 2 en este caso para la fórmula y Y1 pasa a ser 0 para esa fórmula, ¿ya? Entonces vamos a sustituir. En la fórmula vamos a decir 5 es igual a Y menos 0, ¿verdad? Porque Y1 es 0. Partido dividido, X menos 2, porque X1 es 2. Bien. Continúo entonces acá, simplificando esta fórmula para presentar la ecuación de la recta. Bien, para poder despejar, porque lo que voy a despejar es Y, lo que está dividiendo, que es X menos 2, lo voy a pasar a multiplicar a 5. Entonces, vean, 5 multiplica a X menos 2, y esto lo voy a igualar a Y. No digo Y menos 0, porque el 0 se elimina en este caso, desaparece, no vale. Entonces solo dejo que 5 por X menos 2 es igual a Y. Multiplico 5 por X y eso me da 5X. Menos 5 por 2, eso me da 10. Y esto se iguala a Y. Si observan, Y está despejado completamente. Y Y es igual a M por X más B. Y es igual a 5X menos 10. Le voy a dar exactamente esta forma sin transponer nada, solo con la idea de presentar la ecuación de la recta, con la idea de presentar la recta tangente, que es lo que estoy buscando en esta aplicación de la derivada. Entonces, sin transponer nada, la recta tangente acá equivale a 5X menos 10. Y esto, compañeros, es la ecuación de la recta en esta función. ¿Bien? 5X menos 10, ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Observan y me dicen si tienen alguna pregunta. Si no, vamos a determinar la recta normal de una vez. ¿Estamos bien acá? Procedimiento para encontrar la pendiente, procedimiento para encontrar el valor de Y. Paso 1, paso 2, derivar la función. Sustituir el valor de X nuevamente en la derivada de la función, encuentro la pendiente. Determino recta tangente, Y es igual a M por X más B. A través de M igual a Y menos Y1 partido X menos X1. Sustituyo datos del valor de la pendiente ya definido y del par ordenado obtenido X1, Y1, que ya lo tenemos que es 2,0. Recta tangente, repito, 5X menos 10. Recta normal. Para la recta normal nos vamos a apoyar, ¿sí? Vean, para la recta normal nos vamos a apoyar de una pequeña fórmula también. Pero decir recta normal también es decir Y es igual a M por X más B. Es lo mismo, ¿sí? La recta normal se representa a través de la ecuación de la recta que vimos en la unidad número 6, siempre, ¿sí? Entonces, pero para la recta normal, nos vamos a apoyar de esta pequeña fórmula que dice menos 1 partido la pendiente, igual nuevamente a Y menos Y1, partido o dividido X menos X1. Siempre en esto, ¿sí? Ahora, el valor de la pendiente ya lo tengo, es el mismo que ya definimos anteriormente. El valor de X1 y de Y1 también ya lo tenemos, son los mismos, los que vamos a utilizar. Solo que ahora en la sustitución me va a quedar menos un quinto, ¿verdad? Menos 1 partido la pendiente sigue siendo 5. Entonces, se conforma el término menos un quinto, ¿ya? Al sustituir, y esto me queda como Y menos 0, que es Y1, partido X menos 2, que también es X1. ¿Bien? Continúo acá despejando entonces, y tengo que este menos un quinto que tenemos acá va a pasar a multiplicar, perdón, a lo que tiene el denominador. Entonces, menos un quinto va a multiplicar a X menos 2, y esto lo voy a igualar nuevamente a Y. Repito, no a Y menos 0 porque el 0 desaparece, entonces simplemente igualado a Y para poder despejar la ecuación de la recta normal, en este caso, ¿sí? Entonces, el producto de menos un quinto por X, pues eso me produce menos un quinto de X. ¿Bien? Y menos por menos, esto me produce más. Y menos un quinto por 2, esto equivale a más 2 quintos.
¿sí? Y esto se iguala a y. Menos 2/5, ¿sí? Menos 1/5 por menos 2 más 2/5. He despejado y, sí, ya se encuentra acá despejada, se encuentra solita. Pero le quiero dar esta forma sin transponer nada, ¿ya? Voy a colocar y donde corresponde y voy a decir y es igual a menos 1/5 de x, que es lo que tengo acá, más 2/5. Solo así. Y esto, compañeros, pasa a ser la ecuación de la recta normal, ¿sí? O simplemente esto equivale a la recta normal, ¿ya? Entonces, aplicación de la derivada, determine recta tangente, determine recta normal. Ya lo tenemos acá. Recta normal equivale a menos 1/5 de x más 2/5. Recta tangente equivale a 5x menos 10. Escucho si hay alguna pregunta, compañeros. ¿Bien? Si no, vamos a seguir trabajando, pero con la siguiente aplicación. Ahorita escucho si hay alguna pregunta con la recta tangente y recta normal que acabamos de definir de esta función. Ustedes me dicen. ¿Estamos claros? Todo claro, Luis. ¿Todo claro? ¿Bien? Seguimos trabajando Sí, entonces. yo tengo una. ¿Sí escucho? En algún en algún ejercicio del examen, nos podrían poner solamente determinar la recta normal. Sí, o solo determinar la recta tangente. Eso Ok. puede ser, ¿sí? Por eso enseñamos las dos, tangente y normal, pero como dice César, compañeros, ya en la práctica puede que les pidan solo la tangente o que les pidan solo la normal, ¿ya? O les pidan las dos, pero por eso estamos trabajando las dos, ¿verdad? Pero sí es correcto, César, les pueden pedir solo una. Gracias, Lick. Bien, ¿otra pregunta? Si no, pasamos a la siguiente aplicación, ¿verdad? Ustedes me dicen, sí, está claro lo que acabamos de explicar, pasamos a la siguiente aplicación. Se llama aplicación de la derivada, ¿verdad? Ahora, la aplicación se denomina, por favor, anotemos ahí, la aplicación se denomina intervalos crecientes y decrecientes, ¿así? Intervalos crecientes y decrecientes de una función. Siguiente aplicación, intervalos crecientes y decrecientes de una función. Intervalos crecientes y decrecientes de una función. Bien. Vamos a entrar de una vez a la práctica. Intervalos crecientes y decrecientes de una función. Entrando de una vez a la práctica. Anotemos ahí, dada la siguiente función. Dada la siguiente función. La función está planteada como 1/3 de x elevado al cubo más 1/2 de x elevado al cuadrado menos 6x más 8. Bien, intervalos crecientes y decrecientes de una función. Esa es la aplicación de la derivada. Segunda aplicación, de acuerdo a lo que llevamos. Dada una función, o dada la función 1/3 de x cubo más 1/2 de x cuadrado menos 6x más 8, determine los intervalos crecientes o decrecientes de dicha función. Determine los intervalos crecientes y decrecientes de dicha función. Lo vamos a hacer, lleva un procedimiento. Anoten ahí, procedimiento o proceso, paso número 1. Ustedes anotan el nombre del paso
o del procedimiento y yo se los voy a ir resolviendo. Paso número 1, dice, se deriva la función. Paso 1, se deriva la función. ¿Bien? Entonces, el primer paso es derivar la función. F' de X o derivada de la función, ¿verdad? Pregunto, cuando expliqué la derivada de las funciones, cuando empezamos a ver la derivada de la función o de las funciones, ¿derivamos algún término fraccionario o algún término quebrado? Pregunto si derivamos un término de esta forma, fraccionario o no. Que yo recuerde, no, licenciado. No lo derivamos. Entonces, vean, pues pónganme atención. El derivar un término fraccionario es igual a derivar un término entero. Igual, ¿sí? Igual en cuanto al exponente de la variable, de lo que hace el exponente de la variable al derivar el término, ¿sí? Sin embargo, acá hay una pequeña variación que se aplica. Si quiero derivar un tercio de x al cubo, este término derivado queda de la siguiente manera. Veamos. El exponente de x3 baja a multiplicar al numerador del término fraccionario. Y el resultado de multiplicar el exponente por el numerador pasa a ser dividido por el denominador. Entonces, 3 por 1, eso es 3, dividido 3, lo que me corresponde acá es 1. X normal, al derivar el término, se descuenta en 1, en el exponente. Entonces, si X está elevado al cubo, al descontarlo en 1, queda elevado al cuadrado. Y bien, el término fraccionario, un término X cubo ya derivado, queda nada más como X al cuadrado. ¿Por qué? Vean, pues, repito. 3 por 1 nos da 3, lo divido dentro de 3 y eso nos produce 1. Pero como este 1, como coeficiente numérico es imaginario, no lo voy a tomar en cuenta, no lo voy a poner acá, ¿sí? O sea, no lo voy a denotar. En cuenta sí, porque ahí está. Pero no lo vamos a denotar. El exponente de x se descuenta en 1 y queda elevado al cuadrado. Entonces, un tercio de x cubo es x al cuadrado ya derivado. Más, dice, hay otro término fraccionario. Un medio de x al cuadrado, lo mismo. 2 por 1 nos da 2, dividido 2, me vuelve a proporcionar 1, lo omito. Es el x al cuadrado se descuenta en 1, el exponente, y queda elevado también a la 1. Pues este 1 como exponente también se omite, ¿ya? Lo cierto es que un medio de x al cuadrado ya derivado solo nos queda como más una x o más x simplemente. Bien, pregunto si queda claro cómo se deriva un término fraccionario o un término racional. ¿O hay alguna pregunta? Pero acá ya tengo derivados dos términos fraccionarios o con número quebrado, ¿sí? Si no hay preguntas, no hay duda acá cómo se deriva esto. Continúo. Tengo un término negativo, menos 6x, donde aplica la combinación de una constante con una identidad. Por norma o regla general, al derivar una constante con una identidad, lo único que me queda es la constante. Pues derivar menos 6x equivale, ya derivado, a menos 6. Por último, tengo un entero. Y en cuestión de derivadas, esto es una constante. Entonces, derivar una constante por norma, regla general, ya lo sabemos, equivale a 0. Entonces, si esto equivale a 0, ya no lo tomo en cuenta en la derivada de la función. Pues bien, hemos derivado esta función. El primer paso para intervalos crecientes y decrecientes de una función. Derivada la función queda como x cuadrado más x menos 6. Bien. Segundo paso, dice, la derivada de la función se iguala a 0. La derivada de la función se iguala a 0 y se despeja la variable x. Repito, la derivada de la función se iguala a 0 y se despeja la variable x. Lo voy a cumplir con el paso número 2 en la siguiente hoja. La función derivada es x al cuadrado más x menos 6. Y esto dice se iguala a 0. ¿Ven? Al igualar a 0 la función derivada, que es esto, al igualar a 0, podríamos decir que deja de ser una función y se convierte en una ecuación. Se convierte en una ecuación porque ahora voy a despejar la variable x. Y además está igualada a 0. Por lo tanto, lo que voy a despejar
se convierte en una ecuación cuadrática o de segundo grado, ¿sí? Y la voy a resolver factorizando de la siguiente manera. Acá me queda x más, y acá me queda x más por menos, menos. Igualándola a 0 porque esta es una ecuación de segundo grado. Voy a buscar dos números que multiplicados me den menos 6 y la suma algebraica me dé 1. El número mayor va primero y es 3. El número menor va de segundo y en este caso es menos 2. El producto de 3 por menos 2 me da menos 6 y la suma de 3 menos 2 nos da 1. Bien, voy a igualar a 0 cada paréntesis. Acá entonces x más 3 es igual a 0. Y acá x menos 2 también es igual a 0. Voy a transponer, a despejar x y a transponer este término. 3 al transponerlo se convierte en menos 3. Al despejar x y transponer menos 2 pasa a ser 2. Bien, compañeros, en el paso número 2 hemos igualado a 0 la derivada de la función y hemos despejado la variable x. Como al plantearla, esto me dio una ecuación de segundo grado, tiene dos soluciones o dos resultados. ¿Ven? Menos 3 y 2 en este caso. Esto es paso número 2. Paso número 3. El paso número 3 nos dice, con los valores despejados en x, se forman intervalos de números reales. Con los valores despejados en x, se forman intervalos de números reales. Pues bien, los intervalos que vamos a formar, en este caso, nos vamos a trabajar con ese sistema numérico ya conocido, números reales, de menos infinito a más infinito, ¿verdad? De menos infinito a más infinito. Entonces, con los valores despejados en x, ¿sí? Vamos a conformar intervalos de números reales. Cuando obtengo dos valores en la variable al momento de despejar x, me van a quedar acá 3 intervalos. Cuando solo despejo un valor en x, en este caso tendría que ser una ecuación lineal o de primer grado, y voy a despejar solo un valor en x, entonces los intervalos pasan a ser solo 2. Si son 2 los valores despejados en x, voy a conformar 3 intervalos. Si fueran 3 los valores despejados en x, entonces acá voy a conformar 4 intervalos y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, pero generalmente se trabaja con un valor en x o se trabaja con 2. ¿De qué depende? De que la derivada de la función sea una ecuación de primer grado o la derivada de la función sea una ecuación de segundo grado. Porque la derivada de la función, según el paso 2, hay que igualarla a 0. Pero muchas veces igualamos a 0 una ecuación de primer grado. Y eso nos va a dar siempre un valor en x. Y nos va a proporcionar siempre 2 intervalos. La ecuación que igualamos a 0 es de segundo grado. Nos da siempre 2 resultados, 2 valores en x. Y por lo tanto, al conformar intervalos, voy a conformar 3 intervalos. ¿De qué manera? O cómo me quedan los intervalos ya conformados, ¿sí? El primer intervalo va a venir desde menos infinito. Acá ven. El primer intervalo viene de menos infinito. Y va a llegar al primer valor que tengo despejado en x, que en su orden es el negativo y es menos 3. El segundo intervalo que voy a formar, ¿sí? Parte de menos 3. El segundo intervalo que estoy formando parte de menos 3, coma, al siguiente valor despejado, que en este caso es 2. El tercer intervalo y último que voy a conformar en este caso, parte de 2 hasta más infinito. Repito, 2 valores despejados en x, 3 intervalos conformados, ¿ya? Un valor despejado en x me daría solo 2 intervalos. Repito, generalmente se trabaja con un valor nada más, 2 intervalos. Se trabaja con 2 valores, 3 intervalos. Pues bien, paso número 3 sería, ¿verdad? Con los valores despejados en x, formo intervalos, ya lo tengo.
Menos 3, 2, intervalos de menos infinito a menos 3 abierto, de menos 3 abierto, 2 abierto y de 2 abierto a infinito positivo abierto. Repito, acá trabajo solo con intervalos abiertos. ¿Ya? Dado los valores de X, conformo intervalos y todos son abiertos. Bien. Después de conformar intervalos, voy al paso número 4. En el paso número 4 se construye una tabla, ¿sí? Entonces, anoten ahí paso número 4, construcción de tabla. Construcción de tabla. Entonces, en el paso 4 voy a construir una tabla que es la que me va a dar el resultado final de este ejercicio, ¿ya? Voy a construir la siguiente tabla, vean pues. La siguiente tabla contiene estos términos. En la primera columna, la tabla contiene un nombre que recibe la tabla intervalos, ¿sí? Yo voy a tratar de abreviar acá, o voy a colocar la palabra completa, por lo menos en este primer ejercicio, ¿verdad? Construyendo la tabla, mi primera columna dice intervalos. Bien, intervalos. Perdón. Mi primera columna dice intervalos. Mi segunda columna dice primera derivada. ¿Sí? Primera derivada. Primera derivada. Y la primera derivada la voy a colocar acá, porque nos va a servir en un momento. La primera derivada equivale a x elevado al cuadrado más x menos ¿cuánto? Menos 6, ¿verdad? Menos 6. Surge una tercera columna que lleva el nombre de signo. Y una última columna que lleva el nombre de conclusión. Bien, esta es la tabla que se construye cuando estamos definiendo intervalos crecientes y decrecientes de una función, ¿sí? Al tener esto, vamos a conformar cada columna con lo que corresponde. La columna de intervalos, pues lo que lleva son los intervalos que acabamos de formar. 3 intervalos, ¿sí? En su orden, los intervalos quedarían como menos infinito, coma, ¿sí? Primer intervalo, menos 3. El segundo intervalo quedaría como menos 3, coma, 2. Y el tercer intervalo en su orden quedaría como 2, coma, infinito. Vean pues. En cada intervalo vamos a escoger un valor que esté dentro del intervalo y nos va a servir para evaluarlo en la primera derivada, ¿sí? Entre menos infinito y menos 3 voy a colocar acá un valor que esté dentro del intervalo. Y ese valor no puede ser menos 3. Tiene que ser un valor que viene de menos infinito hasta menos 3, pero no puede ser menos 3. Es un valor cercano de menos 3. Podemos decir que es menos 4, ¿sí? Y este valor de menos 4 sí está dentro del intervalo y lo puedo tomar. Voy a hacerlo de una vez en el siguiente intervalo, acá, en menos 3,2. Un valor que esté dentro del intervalo podría ser menos 1, ¿sí? Menos 1
está dentro del intervalo entre menos 3 y 2. Al tomar el valor que esté dentro del intervalo, en este caso no podría tomar ni menos 3 y tampoco 2. Tiene que ser un valor que esté dentro del intervalo, menos esos dos, ¿verdad? Entre 2 a más infinito, voy a tomar un valor que esté dentro del intervalo y que no puede ser 2, sino que un valor que esté dentro. Voy a tomar el más cercano, que está dentro del intervalo, y en este caso voy a tomar 3, que es el más cercano a donde inicia el intervalo, ¿va? 3. Pues bien, ¿qué voy a hacer con estos valores? En su orden, el primer valor es menos 4. Lo voy a tomar y lo voy a sustituir en la primera derivada. Entonces, al hacerlo, me va a quedar acá en un paréntesis menos 4 elevado al cuadrado más menos 4, que es el valor de x, menos 6. Menos 6, acá. Menos 4 elevado al cuadrado me da positivo más 16, ¿verdad? Más por menos me da menos y me da menos 4. Y acá voy a sacar un menos 6. Acá tengo un menos 4. Voy a bajar el menos 6. Lo cierto es que acá tengo un resultado de esta suma. 16 menos 4 más menos 6. Sumando menos 4 más menos 6 suma 10, menos 10, perdón. A 16 le resto menos 10, o le sumo menos 10 algebraicamente, y el resultado acá nos da un valor positivo, que es el entero 6. De acuerdo a la sustitución que estoy realizando, no me interesa en sí el entero que estoy obteniendo como respuesta, ¿sí? No me interesa el entero que estoy obteniendo como respuesta. Lo que me interesa de este resultado es que tiene un signo positivo. Entonces, para eso está la columna de signo, ¿sí? Entonces, el entero obtenido es positivo, por lo tanto, toma en cuenta su signo. Hago la siguiente sustitución y ahora voy a sustituir menos 1 en en la primera derivada. Entonces, al sustituir menos 1 tengo acá, en la primera derivada, menos 1 elevado al cuadrado más menos 1 menos 6. Menos 1 al cuadrado sale positivo como 1, más por menos me da menos, tengo un menos 1, y acá bajamos menos 6. ¿Bien? Lo cierto es que acá, muy bien podemos cancelar o suprimir este 1 con el menos 1, y lo que nos da como respuesta a esta suma es menos 6. Repito, más que el entero obtenido, lo que me interesa es exactamente el signo. Y entonces, a la columna de signo ahora llevo un menos. Ahora llevamos un menos, ¿sí? A la columna de signo. Tercera sustitución. Voy a sustituir ahora en el intervalo. Escogimos el valor de 3. Lo voy a sustituir nuevamente en la derivada de la función. Y tengo nuevamente acá 3 elevado al cuadrado, ¿sí? 3 elevado al cuadrado más 3 menos 6, de acuerdo a la primera derivada. 3 elevado al cuadrado equivale a 9. Le voy a sumar 3 y le voy a bajar menos 6. Al sumar esto, tengo la suma de 9 más 3 es 12. 12 menos 6, esto equivale nuevamente a 6. El resultado es un entero positivo. Más que el entero obtenido, nuevamente repito, me interesa el signo y en este caso vuelve a ser positivo. Bien. La tabla tiene una columna de conclusión. ¿Qué estoy buscando en esta aplicación? Pues estoy buscando los intervalos crecientes y decrecientes que pueda tener dicha función. Pues en la tabla, en la última columna, en la columna de conclusión, pues sí, voy a concluir. ¿Cuántos intervalos tiene esta función? Ya lo sé, tiene 1, 2, 3 intervalos. Voy a concluir cuáles son crecientes y cuáles son decrecientes. Y si el signo es positivo, ¿sí? Voy a concluir que este intervalo es creciente. Ya en la tabla, si el signo obtenido es positivo, voy a concluir que el intervalo es creciente.
Si el signo es negativo, voy a concluir que el intervalo es decreciente. Y acá, esta tabla, ¿sí? Me proporciona 3 intervalos. 2 de ellos van a ser crecientes y uno de ellos es decreciente. Vuelvo y tengo un signo positivo. Por lo tanto, este intervalo voy a concluir también que es un intervalo creciente. Bien, compañeros, así se trabaja la aplicación de intervalos crecientes y decrecientes de una función. La tabla, al construirla, tiene 4 columnas, intervalos, primera derivada, signo y conclusión. En cada intervalo que se definan o se formen, vamos a tomar un valor que esté dentro del intervalo siempre y lo vamos a llevar a la sustitución en la primera derivada, porque en esta tabla siempre va a existir primera derivada. Entonces, acá tengo una tabla compuesta por 3 intervalos y me da exactamente 3 intervalos, ¿sí? 3 intervalos, los cuales no necesariamente tiene que ser en el orden creciente, decreciente, creciente, no. Podría ser que los 3 sean crecientes, podría ser que los 3 sean decrecientes, o que primera aparece decreciente, luego creciente y creciente. El orden de esto no afecta nada en el resultado de esta tabla, ¿sí? Entonces puede tomar cualquier orden el resultado de esta tabla. Todo va a depender de la función proporcionada, ¿sí? Al momento de construir esta tabla y de la cantidad de intervalos que podamos formar, ¿sí? Estamos, compañeros. Escucho si hay alguna pregunta. Si no, van a operar ustedes un ejercicio de intervalos crecientes y decrecientes. Pero me dicen antes de plantear el siguiente ejercicio. ¿Estamos claros acá? ¿O hay alguna pregunta sobre los intervalos crecientes y decrecientes de una función? ¿Escucho? ¿Todo bien? Si estamos bien, Todo bien. está bien. Va. Vamos entonces, por favor. Ejemplo o ejercicio, determinen intervalos crecientes y decrecientes de la siguiente función. Así, determina intervalos crecientes y decrecientes de la siguiente función. Entonces, la función es la siguiente. Notemos ahí, por favor. Dame un momento. Bien. Determinen los intervalos crecientes y decrecientes. En un momento. Bien, trabajen una similar. La función es 1/3 de x elevado al cubo menos 5/2 de x elevado al cuadrado menos 36x. Determinen intervalos crecientes y decrecientes de esta función. 1/3 de x cubo menos 5/2 de x cuadrado menos 36. ¿Sí? El primer paso es derivar la función. Primer paso, derivar la función, ¿sí? Derivémosla, por favor. Me dicen ustedes cómo queda el primer término derivado. F' de x o derivada de la función, primer paso, ¿sí? ¿Cómo quedaría el primer término derivado? Es 1/3 de x al cubo. ¿Cómo quedaría derivado? 1x cuadrado. Ok, como 1x al cuadrado o simplemente como x elevado al cuadrado. Así quedaría. El 1 es imaginario, no lo denotamos. Entonces, el primer término, que es 1/3 de x cubo derivado, queda como 1x al cuadrado o simplemente como x elevado al cuadrado. ¿Cómo se realiza? 3 por 1, 3, dividido 3, esto es 1. X se descuenta en 1 en el exponente y queda elevado al cuadrado. Bien, segundo término, ¿cómo queda derivado? Si es 5x cuadrado. 5x. 5x. Solo 5x. En este caso, entonces quedaría como menos 5x por el signo, ¿verdad? El segundo término, que es menos 5/2 de x al cuadrado, derivado queda como menos 5x. Veamos. 2 por 5 me produce 10. 10 dividido 2 es este menos 5. X se descuenta en 1 en el exponente y queda elevado a la 1. Pregunto, ¿cómo queda el tercer término derivado? Es menos. ¿Cómo quedaría derivado? 36. Como menos 36, porque estoy derivando una constante con una identidad. Por norma o regla general, la derivada de una constante con una identidad solo me da la constante. Bien, primer paso, se deriva la función, ya lo hemos hecho. ¿Qué dice el segundo paso, por favor?
Se iguala a 0. Ok, se iguala a 0 la derivada de la función. Entonces, voy igualando a 0 a x al cuadrado menos 5x menos 36. Lo voy a igualando a 0. Al igualarlo a 0 deja de ser una función y se convierte en una ecuación. Pregunto, nuevamente, ¿de qué grado es esta función que vamos a despejar? ¿Vamos? Segundo grado. Segundo grado. Bien, desde segundo grado. La voy a resolver factorizando nuevamente. Factorizando, vean pues. Me quedaría como x menos por menos, x más. Dos valores que multiplicados me den menos 36 y sumados algebraicamente me den menos 5. Estos valores, el mayor es 9 y el menor es 4. Menos 9 por 4, menos 36 y menos 9 más 4, menos 5. ¿Sí? Esto está factorizado. Y voy a igualar a 0 cada paréntesis. Igualando a 0, el primer paréntesis es x menos 9 igual a 0. Igual a 0, ¿sí? Segundo paréntesis es x más 4 y también se iguala a 0. Bien, lo cierto es que esta es una ecuación de segundo grado. Esta es una ecuación de segundo grado igualada a 0 y me da dos resultados o dos soluciones. El primer valor para x en este caso es igual. Al transponer este menos 9 pasa a este lado como 9. Y el segundo valor de x en este caso es igual. Al transponer este más 4 pasa a este lado como menos 4, ¿verdad? Entonces, esta es una ecuación cuadrática que hemos planteado y tiene dos soluciones. Uno de ellos es menos 4 y el otro es 9. Dos soluciones, dos resultados, ¿bien? Este es el segundo paso. El primer paso, derivar la función, ya lo hicimos. El segundo paso, igualar a 0 la derivada de la función y por ende despejar la variable x. Y al despejar x me da dos resultados, menos 4 y 9. Tercer paso, ¿qué nos dice? ¿Qué hacemos con estos valores? Pregunto. Se forman intervalos. Ok, formamos intervalos de números reales, ¿no? Formamos intervalos de números reales. Bien. Al formar intervalos de números reales, hacemos uso de este sistema, ¿verdad? De menos infinito, coma, a más infinito. Bien. Entonces, al hacer uso de este sistema, voy a formar los siguientes intervalos. Si tengo en x menos 4 y en x menos 4, perdón, ¿va? X menos 4. Y también tengo x igual a 9. Tengo dos valores en x. La pregunta es, ¿cuántos intervalos voy a conformar si tengo dos valores en x? ¿Cuántos vamos a conformar? 3. Ok, el primero viene de menos infinito, coma, y llega al primer valor en su orden, el negativo, que es menos 4. El segundo parte de menos 4, ¿sí? Coma, al siguiente valor de x, que en este caso equivale a 9. Y el tercero parte de 9, coma, hacia más infinito. Ok, tres intervalos, dos valores críticos, dos valores despejados en x, tres intervalos conformados. Quedarían de esa manera. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos ahora que hemos conformado intervalos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos valores en los intervalos? ¿Sí? Construimos la tabla, ¿verdad? ¿Sí? Construimos la tabla y concluimos que esta función tiene también tres intervalos. ¿Por qué tiene tres intervalos? Porque ya los definimos, ¿verdad? Tiene tres intervalos porque ya los definimos. Una función con tres intervalos. Lo que no sabemos en este momento es que si esos intervalos, los tres son crecientes, los tres son decrecientes, o existe ese mismo orden que trabajamos en la primera tabla, ¿sí? Ya les dije, ese orden puede variar, no importa, ¿sí? Puede variar. Entonces, construyendo la tabla, tengo acá para construir la tabla. Tenemos lo siguiente. La primera columna dice intervalos, ¿verdad? Voy a abreviar la palabra para mi
Mi primera columna de intervalos. Acá, perdón. Bien, mi primera columna dice intervalos. Mi segunda columna dice primera derivada. Anoten la palabra completa ustedes en la tabla. Yo acá solo voy a colocar la derivada, ¿sí? Y en este caso, la derivada nos lleva a x al cuadrado. ¿Sí? Nos lleva a x al cuadrado menos 5x menos 36. Bien, para hacer la sustitución. Luego está la columna de signo. Y por último, la conclusión. La última columna podrían encontrarla también como la palabra conclusión, conclusiones o con el término de lo que estoy trabajando. Intervalo, ¿verdad? Luego tengo primera derivada, signo, conclusión. Voy a concluir si el intervalo es creciente o decreciente, ¿ya? Entonces, tenemos acá exactamente, perdón, 3 intervalos nuevamente, de menos infinito a menos 4 el primer intervalo, de menos infinito, coma, a menos 4. El siguiente intervalo, pero antes de colocar el siguiente intervalo, quiero tomar el valor que me va a servir para evaluar en la primera derivada de este intervalo. El intervalo va de menos infinito a menos 4. El valor que voy a evaluar en la primera derivada no puede ser menos 4. Pero el valor más cercano que encontramos acá es menos 5, ¿verdad? Es el valor más cercano que está dentro del intervalo, ¿sí? Menos 5. Pues tomo menos 5. El segundo intervalo va de menos 4, coma, al otro valor encontrado que es más 9. De una vez voy a tomar el valor que me va a servir para evaluar en la primera derivada. Un valor que esté dentro del intervalo. No puede ser ni menos 4 y tampoco 9. Uno que esté dentro de ese intervalo, ¿sí? Pues voy a tomar 2. 2 está dentro del intervalo, ¿sí? Voy a tomar 2 para evaluar en la primera derivada. El tercer intervalo va, por favor, de 9, coma, a más infinito. El valor que voy a tomar para evaluar en la primera derivada no puede ser 9, pero un valor que esté dentro del intervalo y el más cercano para mí es 10, ¿verdad? El más cercano es 10 y está dentro del intervalo. Pues sustituyendo cuando el valor del intervalo es menos 5, en la primera derivada, pues tendríamos acá menos 5 elevado al cuadrado. Luego tengo menos 5 por menos 5 acá. Y por último, menos 36. ¿Bien? Menos 5 elevado al cuadrado baja como 25. Y menos por menos nos da más. 5 por 5 también es 25. Le voy a bajar a esto menos 36. ¿Sí? Y esto nos da el siguiente resultado, por favor, ¿sí? 25 más 25 es 50. A 50 le restamos 36 y lo que encontramos acá de resultado es 14. Vean pues. Más que el entero que acabamos de obtener, me interesa el signo que tiene. Y el signo es positivo, ¿sí? Entonces, obtuvimos un signo más. En la siguiente sustitución, cuando el valor del intervalo es 2, nos quedaría acá pues 2 elevado al cuadrado menos 5 por 2. Menos 5 por 2 menos 36, ¿verdad? Bien, 2 al cuadrado, esto es 4. Menos 5 por 2, esto es 10. Menos 36. Acá obtenemos el siguiente resultado.
4 menos 10 equivale a menos 6. ¿Así es? 4 menos 10 equivale a menos 10. Perdón, 4 menos 10 equivale a menos 6. Y menos 6 más menos 36 equivale a menos 42. ¿Estamos bien? Menos 42, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Lick. Ok. Más que el entero que acabo de obtener, repito, me interesa el signo. Y acá el signo es negativo. Por último, voy a sustituir el valor del intervalo que es 10 en la primera derivada. Entonces me quedaría acá 10 elevado al cuadrado menos 5 por 10 menos 36. ¿Bien? 10 al cuadrado, esto nos produce 100. Menos 5 por 10 nos produce menos 50. Y voy a bajar menos 36. Esto nos da el siguiente resultado. 100 menos 50, pues es 50, y 50 menos 36, nuevamente esto equivale a 14. Nuevamente, repito, no me interesa el entero obtenido, sino su signo. Y más que el entero obtenido, el signo es positivo. Por lo tanto, vuelvo a concluir acá que esta función tiene 3 intervalos, ¿sí? Si el signo es positivo, vamos a concluir, por favor, que el intervalo es creciente, ¿verdad? El intervalo es creciente. Si el signo es negativo, vamos a concluir que el intervalo es decreciente. Y esta tabla nuevamente nos vuelve a dar 3 intervalos. Creciente, decreciente y creciente. Bien, compañeros, aplicación de la derivada, denominado intervalos crecientes y decrecientes de una función. Bien, los dos ejercicios tienen una tabla con 3 intervalos. No necesariamente van a encontrar esto en un examen, pueden encontrar una tabla que van a conformar con 2 intervalos, ¿sí? Y no necesariamente, repito, los intervalos en la tabla tienen que llevar este orden, creciente, decreciente, creciente, no. Va a depender de la función que nos estén proporcionando inicialmente y de todo el proceso, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esta función, pues, nos lleva a igualar a 0 una ecuación de segundo grado. O nos lleva a igualar a 0 una derivada que nos produce una ecuación de segundo grado, ¿ya? Entonces, la tabla queda conformada, dados 2 valores en X despejados, con 3 intervalos, ¿sí? Y esos 3 intervalos, pues ya sabemos si son crecientes o son decrecientes, y nos queda en ese orden, creciente, decreciente y decreciente. Cada intervalo ya conforme. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, compañeros, antes de entrar a otra aplicación? Escucho si hay alguna pregunta antes de entrar a la otra aplicación. Porque vamos a entrar a una tercera aplicación, sería esta, ¿verdad? Vamos a entrar a una tercera aplicación, pero antes escucho si alguien tiene alguna duda por resolver. ¿Estamos claros? Anoten, la tercera aplicación lleva por nombre puntos máximos y puntos mínimos de una función. 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 Notemos entonces, esta es la siguiente aplicación que vamos a leer el día de hoy. Puntos máximos y puntos mínimos de una función. Bien, solo un momento, voy a copiar esto, ¿sí? Entonces, decíamos, siguiente aplicación se denomina puntos máximos y mínimos de una función. Bien, anotemos esa expresión así completa, yo la voy a dejar solo como puntos máximos y mínimos, ¿verdad? Anoten puntos máximos y puntos mínimos de una función. Y anotemos, por favor, dada la siguiente función, ¿verdad? Vamos a trabajar
con la función. Vamos con esta nuevamente. 1/3 de x elevado al cubo menos 1/2 de x elevado al cuadrado menos 2x. Puntos máximos y puntos mínimos de una función. Siguiente o tercera aplicación de la derivada de una función, ¿verdad? ¿Sí? Dada la función 1/3 de x cubo menos 1/2 de x cuadrado menos 2x. Determine los puntos máximos y mínimos de dicha función. ¿Sí? Entonces, primer paso, hay un procedimiento, ¿verdad? Ustedes lo anotan, yo solo lo voy a ir resolviendo. Primer paso dice, se deriva la función. ¿Sí? Primer paso, se deriva la función. Voy derivando la función entonces. F' de x o derivada de la función en este caso es igual. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cómo queda 1/3 de x elevado al cubo ya derivado? X al cuadrado. X al cuadrado. Perfecto. ¿Cómo queda menos 1/2 de x cuadrado ya derivado? X. ¿Ok? Solo como x. ¿Cómo queda menos 2x ya derivado? 2. Menos 2. ¿Sí? Correcto, compañeros. 1/3 de x cubo derivado es x cuadrado menos 1/2 de x cuadrado derivado es menos x y menos 2x derivado es menos 2. ¿Bien? Pues primer paso se deriva la función, lo hemos hecho. Segundo paso. La derivada de la función se iguala a 0 y se despeja la variable x. Segundo paso. La derivada de la función se iguala a 0 y se despeja la variable x. Bien. La derivada de la función es x al cuadrado, así es, menos x, menos 2, y se iguala a 0. La derivada de la función se iguala a 0 y se despeja la variable x. Pues la estoy igualando a 0 y observo que nuevamente voy a despejar una ecuación de segundo grado. La voy a factorizar y en este caso me quedaría x menos por x menos por menos, x más. Igual a 0 porque estoy despejando una ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Dos valores que multiplicados me den menos 1 y la suma, perdón, multiplicados menos 2 y la suma algebraica menos 1. Esos valores, el mayor es 2 y el menor es 1. El producto de menos 2 por 1 me da menos 2 y la suma de menos 2 más 1 me da menos 1. ¿Bien? Como es una ecuación de segundo grado que estoy despejando, voy a igualar a 0 cada paréntesis. Y me quedaría de esta manera. X menos 2 igual a 0 y x más 1 igual a 0. Voy a despejar los valores. Al despejar x acá y transponer ese menos 2 pasa a ser como 2. Al despejar x en el segundo valor lo igualo y al transponer ese 1 pasa como menos 1. Bien. He igualado a 0 la derivada de la función y he despejado dos valores. Se despeja x, ¿verdad? En x tenemos dos valores nuevamente. 2 y menos 1 o menos 1 y 2. Bien. Este es el paso número 2. Igualar a 0 la derivada de la función y despejar x. Tengo dos soluciones, 2 y menos 1 y 2, repito, ¿sí? Paso 3. Lo que estoy buscando se denominan puntos máximos y puntos mínimos de una función, ¿sí? Pues dada la función, la derivo, la derivada la igualo a 0, despejo x, obtengo uno o dos valores, ¿sí? Va a depender de la función derivada que esté igualando a 0, los resultados que me den x. Si esto fuera una función lineal de primer grado, voy a tener un valor en x, pero si es una función cuadrática, siempre voy a tener dos resultados o dos soluciones. Bien, hay un tercer paso, anoten por favor. Paso número 3. Dice, los valores despejados en x, se deben de sustituir uno por uno. Se deben de sustituir uno por uno. Se deben de sustituir uno por uno en la función original. Los valores despejados en x se deben de sustituir uno por uno en la función original para obtener el valor de la componente y. Para obtener el valor de la componente y.
Muy bien. Son dos valores los que acabamos de obtener. Procedemos a sustituir uno por uno. En su orden voy a sustituir primero cuando x es menos 1. ¿Sí? Cuando x es menos 1. Tomo la función real proporcionada y dice 1/3 de x elevado al cubo menos 1/2 de x elevado al cuadrado menos 2x, dice la función, ¿verdad? Menos 2x. ¿Ok? Entonces, tomo el valor de x, en este caso es menos 1, y al tomar el valor de x y sustituirlo en la función original, lo que pretendemos es llegar a conformar un par ordenado x, y, donde x, por supuesto, ya tiene valor, y en este caso equivale a menos 1. Pero falta la componente de y eso es lo que vamos a conseguir con sustituir el valor de x en la función real. Por lo tanto, decimos, en lugar de fx, ahora decimos y es igual al producto de 1/3 por menos 1 elevado al cubo, menos el producto de 1/2 por menos 1 elevado al cuadrado, menos el producto de 2 por menos 1. Ok, vamos con esta sustitución. Sigo diciendo y es igual al producto de 1/3, ¿sí? Por menos 1. Porque base negativa elevada a exponente impar, su resultado siempre sale negativo, ¿sí? Luego tengo el producto de menos 1/2, ¿sí? Por 1. Porque base negativa elevada a exponente par, su resultado sale positivo. Luego producto de signos, menos por menos, y esto nos produce más, 2 por 1, 2. Sigo simplificando acá, entonces y es igual al producto de 1/3 por menos 1, esto equivale a menos 1/3. El producto de menos 1/2 por 1 equivale a menos 1/2. Y luego tengo la suma de 2. Por favor, entonces, ¿alguien me puede decir? ¿A cuánto equivale y? Si es la suma de menos 1/3 más menos 1/2 más, ¿cuánto teníamos acá? 7 sextos. Más 2, dice, ¿verdad? ¿A cuánto equivale? 7 sextos. 7 sextos. Bueno, esto equivale, perdón, hacer algo acá. Tenemos un más 2 acá, ¿verdad? Entonces decíamos esto equivale. Y es igual a 7 sextos. O y equivale a 7 sextos. Muy bien, ahí estamos. Entonces hemos encontrado la componente de y es 7 sextos. Bien. Como los valores despejados en x son 2, ya tomé el primero y lo sustituí en la función original. Ahora voy a tomar el segundo y voy a hacer lo mismo. Ahora x tiene valor de 2. Bien. Repito, vuelvo a tomar la función real original, que sigue siendo 1/3 por x elevado al q menos 1/2 de x elevado al cuadrado menos el producto de 2x, menos 2x, ¿sí? Ahora voy a tomar 2 y lo voy a sustituir en esta función real original. Siempre con la idea de conformar este par ordenado x, y, donde x ya tiene valor y es 2, pero nos falta encontrar el valor de la componente y. De esa cuenta, al tomar el valor de x, ya no decimos f de x, sino que ahora decimos y. Es igual al producto de 1/3, ahora por 2 elevado al cubo, menos el producto de 1/2 por 2 elevado al cuadrado, menos el producto de 2 por 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y es igual al producto de 1/3, llevamos acá, por 2 al cubo, que esto equivale a 8,
menos el producto de 1/2 por 2 elevado al cuadrado, que equivale a 4, menos por más da menos, menos 2 por 2, menos 4. Uno diciendo entonces que y es igual, por favor, el producto de 1/3 por 8, esto nos da como resultado 8 tercios, ¿sí? Menos por más me da menos. El producto de menos 1/2 por 4, pues equivale a menos 2, ¿sí? Menos 1/2 por 4 es igual a menos 2. Luego voy a bajar acá, el resultado de menos 4. Entonces, ¿a cuánto equivale y, compañeros? Como resultado de la suma de 8 tercios menos 2 menos 4. ¿Alguien que me pueda ver? Menos 10 tercios. Menos 10 tercios, ¿sí? Menos 10 tercios. ¿Bien, compañeros? Tenemos el segundo resultado para y en la sustitución y es menos 10 tercios. Vean, pues. Lo que estamos trabajando en la aplicación de la derivada en este momento se denomina, voy a regresar, puntos máximos y mínimos de una función, ¿sí? Se recuerdan que cuando tenemos un punto en un plano cartesiano, eso representa un par ordenado. Quiere decir que un par ordenado es un punto o un punto es un par ordenado. Cuando me piden puntos máximos y puntos mínimos, hablamos de un par ordenado que puede ser máximo o un par ordenado que puede ser mínimo, ¿sí? Pero se llaman puntos y es lo mismo. Llevamos a cabo el procedimiento, nos dan la función real original, la derivamos, luego la derivada de la función la igualamos a 0 y despejamos x, encuentro los valores de x, en este caso son 2, tomo 1 por 1, ¿sí? En orden menos 1 lo sustituyo en la función real, conformo mi par ordenado menos 1,7 sextos, que es el valor de y, tomo el segundo valor para x despejado, conformo el par ordenado 2, menos 10 tercios. Entonces, yo ya estoy concluyendo con el ejercicio. Esta función tiene 2 puntos, ¿sí? Tiene 2 puntos. A lo que vamos a definir en este momento, si esos 2 puntos, los dos son máximos o si esos 2 puntos, los dos son mínimos. O entre los 2 puntos hay uno máximo y otro mínimo. Entonces, para ello, yo necesito que anoten algo, por favor, ¿sí? Lo que nos pide la aplicación acá de la derivada son puntos máximos o mínimos de dicha función. Pues esta función tiene 2 puntos, ¿sí? Tiene 2 puntos o exactamente 2 pares ordenados, x, y. Ya definiéndolos, el primer punto dice menos 1, 7 sextos. Y el segundo punto dice 2, menos 10 tercios. ¿Sí? La función tiene 2 puntos. Ahora, ¿cuál de estos es máximo? ¿Cuál de estos es mínimo? Lo vamos a ver en este momento, ¿sí? Anotemos ahí, por favor, ¿sí? El punto será máximo. Así, el punto será máximo cuando el valor de la componente y, del par ordenado sea positivo. Repito, el punto será máximo cuando el valor de la componente y del par ordenado sea positivo. Aparte, el punto será mínimo cuando el valor de la componente y del par ordenado, el punto será mínimo cuando el valor de la componente y del par ordenado sea negativo. Entonces, ¿quién me da la pauta para definir el punto si es máximo o es mínimo? Me lo da la componente y. Y si el valor de y en el par ordenado es positivo, voy a decir entonces que este par, ¿sí?, corresponde o equivale a un punto máximo, ¿verdad? Si el valor de la componente y es negativo, ¿sí?, de este par ordenado, voy a decir entonces, ¿sí?, que el punto es mínimo.
Bien, compañeros. Así es como se determina la aplicación de la derivada, denominada puntos máximos y puntos mínimos, ¿ya? Me dan una función, la derivo, igual a 0 la derivada de la función, determino los valores de x, ¿sí? Tomo cada valor de x, si es 1, pues solo 1, si son 2, pues 2, y lo sustituyo en la función real, y al sustituirlo en la función real, yo conformo un par ordenado de x, y ese par ordenado es el que constituye el punto, ¿sí? Ese par ordenado es un punto de esa función. Es máximo si el valor de la componente y es positivo, y es mínimo si el valor de la componente y es negativo. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos puntos tiene esta función que acabamos de desarrollar? ¿Sí? Pues tiene 2 puntos, ¿verdad? 2 puntos. Entre ellos tiene 2 puntos porque hemos despejado una ecuación cuadrática o de segundo grado. Ahora, esos puntos, dada la función, ¿sí? Esos puntos, dada la función, compañeros, esos puntos, los dos podrían ser máximos, ¿sí? Esos puntos, los dos podrían ser máximos. Esos puntos, los dos podrían ser mínimos. Va a depender de la función. O esos puntos, tal y como los trabajamos en este momento, hay uno máximo y hay uno mínimo, ¿ya? Pero ¿quién me dice que los puntos son máximos o son mínimos? Repito, pues nos lo dice el valor de la componente y. Repito, si el valor de y es positivo, entonces el punto será máximo. Y si el valor de y es negativo, entonces el punto será mínimo. Escucho si hay alguna pregunta sobre los puntos máximos y mínimos de esta función, compañeros. ¿Me dicen? Si estamos claros ya con los puntos máximos y mínimos de una función, por favor, vamos a concluir con la clase del día de hoy con este ejercicio. Vamos a plantear en la clase del día miércoles uno más de estos y voy a concluir con la aplicación de la derivada, y también el día miércoles tengo que concluir con la unidad número 10, ¿sí? El día miércoles es el último día de clases, compañeros, de este semestre, porque la calendarización o el programa de exámenes ya está oficializado. El examen de matemática 2 corresponde al martes 2 de mayo, ¿sí? Entonces, el miércoles de esta semana es el último día de clases. Termino el contenido de esta unidad 9 y la de la unidad número 10. Y ustedes pues ya solo quedarían pendientes para el día martes 2 de mayo de examinarse el final. ¿Vean? Gracias a Dios ya terminamos con el contenido del curso, ¿ya? Y qué bueno, la verdad que bueno.